Agradezco mucho porque además es una invitación que le habíamos hecho desde hace meses, desde que regresó a México, que estoy con nosotros aquí en el estudio Sergio Eguren. Sergio, gracias por estar aquí, gusto en saludarte. Gracias por la invitación. Y gusto en verte y en conocerte. Sergio Eguren es uno de los 4 mexicanos que después de aquel partido en la ciudad de Fortaleza, en Brasil, del México-Holanda, y el 29 de junio, penal, tuvo un incidente, un pleito, ahora nos va a contar, con brasileños, y se llevaron a los 4 mexicanos a la cárcel. Primero se contó que habían tratado de violentar o de maltratar a una mujer. Esa versión, que además la manejaron algunos diarios mexicanos, quedó rebasada, superada a los pocos días. Sin embargo, algunos la mantuvieron y luego pasaron por un proceso que, visto desde México, parecía muy irregular. Hablamos con su primer abogado, hablamos varias veces aquí con Javier Olea. Finalmente salieron de la cárcel, estuvieron en una especie de arraigo y bueno, llegaron a México. ¿Cuándo llegaron a México? ¿Finales del año? ¿Principio del año? En el mes de noviembre. Llegaron en noviembre y habían guardado una enorme reserva. Sergio, gracias por estar aquí. ¿Qué nos puedes contar? Pues agradecerte primero que nada el espacio de poder aclarar públicamente, a un año de los acontecimientos, lo que pasó realmente en Brasil. Hubo una distorsión en cuanto a la información. Lo que se manejó aquí en los medios no es del todo la realidad de lo que pasó allá. Quiero primero precisar que en ningún momento hubo una agresión sexual a ninguna mujer, y eso lo digo como padre de familia, como esposo, como hermano, como hijo. Pero sí aclarar también que se dio una trifulca en medio de la efusividad y de la euforia de una Copa Mundialista, pero ni siquiera provocada por nosotros. Fuimos nosotros agredidos por gente influyente del estado de Ceará, ¿no?, que estaba inconforme o molesta por la visita de tantos mexicanos. Ceará es el estado donde está la ciudad de Fortaleza. Efectivamente. Y pues que se sentían molestos, yo creo que por la presencia de los mexicanos, como muchos brasileños se sentían ofendidos por la presencia de extranjeros en la Copa Mundialista. ¿Qué pasó? A ver, vamos por partes. Los hechos se dieron afuera del estadio. Efectivamente. Se dieron afuera del estadio. Termina el partido, salen. ¿Ustedes eran 4 o eran más? 4. Eran 4. Y venían más amigos atrás de nosotros en otros. Pero digamos, el grupo de ustedes era de 4. Salen del partido de malas, porque perdió México. Pues tristes, ¿no? Sí. Salen, se había dicho que salen muy borrachos. No te voy a mentir, tomamos cerveza en el estadio como lo haría cualquiera de los que van a ver un partido de fútbol, ¿no? Fuimos al Fan Fest. Uh-huh. Nunca habíamos visitado una ciudad de Brasil porque veníamos en el famoso crucero trágico, sí, donde estaban todos los mexicanos. Donde se aventó el... Efectivamente, y teníamos que regresar a eso de las 10 de la noche al aeropuerto para volver a tomar el crucero. Desafortunadamente, bueno, saliendo del Fan Fest, tomando un taxi, nos encontramos con una bulla callejera, por decirlo así. Veníamos gritando como mexicanos, ¿no? Veníamos haciendo alaraca. Los 4. Los 4, y venía mucha gente en la calle haciendo lo mismo. De repente... Perdón, ahí venían ya del Fan Fest. Veníamos saliendo del Fan Fest. Ya más servidos. No habíamos tomado en el Fan Fest. No habían tomado en el Fan Fest. No, teníamos nuestras cervezas, sí. Pero no habíamos tomado. Y lo que sí te puedo decir es que... pues, estaban haciendo tiempo para... llegar al aeropuerto. Nos subimos un taxi, había un tráfico impresionante, ¿no? Como cuando sales de un estadio de fútbol que hay cantidad de gente y no pueden avanzar los taxis. Y bueno, en algún momento, con la ventanilla abajo, se acerca un tipo que venía gritándose ya con mexicanos, o les venía expresando su inconformidad. Burlándose. Exactamente. Y al vernos también con playeras, se le ocurrió gritarnos, acercarse al taxi, y fui agredido con 2-3 golpes en la cara. ¿Tú estabas en la ventanilla? Yo estaba en la ventanilla al lado del conductor, así es. No pasó más. Mi hermano, al ver la agresión, se baja. Y bueno, y el grupo de mexicanos que ven que nos agrede este tipo junto con otros amigos, pues comienzan una trifulca en plena calle, ¿no? O sea, una campal mexicanos contra locales. Eso fue realmente lo que pasó. No hubo, te repito, ninguna agresión sexual. Está comprobado incluso en el juicio, en el papel. Esta mujer nunca presentó una denuncia en ese sentido. Y bueno, lo que ellos argumentaban
es que hay una agresión sexual para ellos no estar también metidos en un tema jurídico de una riña entre particulares, ¿no? Pero en el pleito sí participaban mujeres. No, fueron hombres nada más. Yo no vi. Entonces, ¿de dónde sale la historia de la mujer? La historia de la mujer sale para justificar la agresión de él y decir, le faltaron el respeto a mi esposa y es por eso que yo voy y los agredo y comienzo una pelea. Ellos son funcionarios públicos de allá, ellos son gente importante. ¿Son funcionarios? ¿Son hijos de funcionarios? Son hijos del director de Servicios Periciales del Estado, sobrinos de la procuradora, compadres, porque los tenemos en Facebook, lo tenemos documentado, de la fiscal o del Ministerio Público del Estado, quien nos detiene, ¿no? Y que no nos deja hacer ni siquiera las llamadas prudentes con la familia, con nuestros abogados. Nosotros permanecimos incomunicados alrededor de 10 días. Y eso fue después de mucho... ¿A qué te refieres con incomunicados? Ni siquiera una llamada telefónica. Ni siquiera una llamada telefónica. En los medios mexicanos nunca estuvieron incomunicados. En esos 10 días les dieron con todo. Nos dieron, desgraciadamente, fuimos carne de cañón de una situación política que se vivía en el país, ¿no? Fue un error, y yo lo digo así, haber estado en carácter de funcionarios públicos tal vez en una situación que se podía haber salido de control y que salió de control como pasa en muchas ocasiones. ¿El error qué fue? ¿Haberse bajado a pelear? El error fue pues defenderse y haberse y haber estado allá tal vez. ¿Qué cargo tenías tú, Sergio Gurén? Yo era director general de la delegación Benito Juárez de desarrollo delegacional. Y bueno, usando mi periodo vacacional y en el sueño de muchos mexicanos de querer estar en una copia mundialista, pues se nos ocurrió fácil decir, pues vámonos de viaje, ¿no? También me gustaría aclarar, porque se dijo en muchos medios que fue pagado por un consorcio internacional que tenía contratos con la delegación, cosa que ya está comprobado que no fue así. Y bueno, a mí me gustaría incluso dejar, si me lo permites aquí, hasta estados de cuenta de American Express que no ha acabado de pagar, de a 12 meses sin intereses la Copa Mundialista, ¿no? Donde están los cargos. Si los quieres dejar. Sí, me encantaría para que quedara clara esa parte, ¿no? Y bueno, a partir de esta detención se da una serie de irregularidades. Nada más, antes de pasar a lo que viene ya en la detención y en esos días, que de alguna manera una parte de esa la seguimos con el abogado Javier Olea. Alguna vez hablamos con algunos de los familiares, creo que con tu esposa. Con mi esposa. Creo que con tu esposa una vez. Pero nada más para cerrar este punto. Ustedes del estadio se van al FanFest, saliendo del FanFest iban al aeropuerto, iban en un taxi, había gran congestionamiento, se acerca un grupo de brasileños y uno te pega. Efectivamente. Tú traías la ventana abajo. Yo tenía la ventana y venía fumando. No tenía aire. Venías fumando. Venía fumando. No, pensé que no tenía aire acondicionado ahí venía fumando. El taxi. Y se bajan, se da el pleito, ahí los detienen y van para adentro. Efectivamente. Y además, algunos contra los que se enfrentan, se pelean en la calle, eran familiares de funcionarios muy poderosos de esa zona de Brasil. Los famosos mis reyes, ¿no? Pero brasileños. Dijeron que ustedes eran los mis reyes mexicanos. Que se puede comprobar el hecho de que estas personas, y también quisiera dejarlo aquí en la mesa, tienen nexos familiares muy importantes e hicieron uso de esa... De la influencia. De la influencia. Para tenerlos ahí, que estuvieron julio, agosto, septiembre, octubre... Más de 4 meses, 5 meses en Brasil. ¿Cuántos de esos meses en la cárcel? 2 meses. 2 en la cárcel y los otros 2 y medio, 3 en... 3 en un departamento, ¿no? Prácticamente arraigados, ¿no? Pero también lo que vivimos en la cárcel, pues fue, desde mi punto de vista, violatoria de derechos humanos, en una zona de aislamiento, en una zona... Ahora nos cuentas de eso, ahora que regresemos de una pausa. Encantado. Tenías un cargo de dirección en la delegación Benito Juárez. Dices que es absolutamente falso que una empresa, bueno, se probó también que una empresa, un contratista hubiera pagado su viaje a Brasil, ¿no? Así es. ¿Y hoy en dónde estás? Hoy estoy litigando como abogado. Estás litigando. Ya Así nada es. Que ver con el sector público. Pues me gustaría regresar, pero primero hay que dejar en claro qué es lo que pasó y también recuperar la reputación y el nombre, ¿no? Bueno, estamos conversando con Sergio Gurén, uno de los 4 mexicanos de Fortaleza, Brasil, caso que seguimos aquí, pues día por día. Día por día, ¿no? Sí, prácticamente. Que algo nos brincó desde el principio. Dijimos, ¿cómo? En medio de tantos brasileños se bajan, tocan a una mujer y sobre todo decíamos, bueno, ¿cómo siendo más los brasileños quedó tan maltratado un brasileño? Sí. Luego nos enteramos que pues quienes los acusaban sí tenían relaciones con gente muy poderosa de esa región y ahora nos está diciendo Sergio Gurén,
Topamos con los mis reyes de Fortaleza de Brasil. Es la versión de Sergio, en este caso pues respaldada por el curso de los hechos, como se fueron dando los hechos legales en este proceso allá en Brasil.